serie Conociendo la Palabra y ya nos acercamos al final de esta serie. Veremos ya la sexta epístola universal o general, que es la segunda carta de Juan. Y viendo esta carta, literalmente nos quedan faltando 3 libros de la Biblia para concluir este panorama general. No sé, espero que a ustedes los haya bendecido esta verdad tanto como a mí, de conocer mucho más la verdad de la palabra de Dios y que el propósito para el cual hemos querido hacer esta serie se cumpla, y es que tengamos hambre, más deseo de conocer la palabra de Dios a profundidad. Ha sido un brochazo, pero espero que eso nos despierte ese anhelo y deseo por decir, hay tanta maravilla en la palabra que queremos conocerla. Así que esta segunda carta del apóstol Juan, escrita también por Juan, esta carta, si en la primera, aunque no dice que fue escrita por Juan, podemos estar seguros que la escribió Juan el apóstol, el mismo que escribe el Evangelio, el mismo que escribe Apocalipsis, el mismo que escribe primera, segunda y tercera de Juan. En esta carta particularmente tenemos el nombre de Juan, de hecho se hace llamar el anciano, y nuevamente por toda la evidencia, tanto interna como externa, podemos estar seguros que estamos ante una carta que escribe un apóstol. Cuando me refiero a evidencia interna y externa, en algún momento lo he mencionado, pero en este momento creo que es importante reconocer esto o aclarar esto. Muchas veces podemos entender que un libro es escrito por cierto autor, aunque el nombre no esté allí, por las evidencias internas y externas. ¿A qué me refiero con esto? Y quiero aprovechar este tiempo aquí en esta introducción porque es importante. Cuando se habla de evidencias internas, es lo que el texto dice en el idioma original, las palabras que se usan, el lenguaje que se usa. Es muy simple, literalmente. Lee estas cartas junto al Evangelio de Juan y el lenguaje es exactamente el mismo. Es evidente que la persona que está escribiendo primera, segunda y tercera de Juan es la misma persona que escribió el Evangelio según Juan. Las palabras, vuelvo y repito, los verbos. Una palabra que se repite mucho, por ejemplo, Juan es conocido como el apóstol del amor. Mis hermanos, Juan habla del amor en todo lugar. El amor es el centro. Y cuando comparas todas las cartas y el Evangelio, te das cuenta que es el mismo autor. Apocalipsis es un tanto más particular porque obviamente es dictado por un ángel directamente a Juan. Pero uno puede estar seguro, aunque no diga literalmente Juan el apóstol, sino que de hecho dice Juan el anciano, podemos saber que es el mismo que escribe el Evangelio según Juan y según las evidencias externas. ¿Cuáles son las externas? Escritos antiguos, lo que se conoce como la edad patrística, los padres de la iglesia, historiadores muy tempranos dan fidelidad o enfatizan esta verdad. Dicen, esto lo escribió Juan, el apóstol. Entonces, a través de esas evidencias, tanto en el texto mismo, internamente como externamente, podemos saber que es escrita por Juan el apóstol, posiblemente en el mismo tiempo de la primera carta. No podemos estar seguros de una fecha, quizá finales de la década de los 80, principios de la década de los 90 del primer siglo después de Cristo. Y por el mismo contexto se cree que se está enviando posiblemente a una iglesia de Éfeso, a una iglesia particular que se reunía en una casa. Esta carta, según los capítulos, es la más corta de toda la Biblia. Tiene solamente, según los versículos. De hecho, solo tiene un capítulo y solamente tiene 13 versículos. Según los capítulos, es la más corta, porque la que le sigue es la tercera carta de Juan, que tiene 15 versículos. Pero en cuestión de palabras, es un poquitico más larga que la tercera carta. La segunda carta de Juan tiene 303 palabras. La tercera tiene 299. Por 4 palabras es más larga. Pero en versículos esta es la más corta. Entonces ahí depende de cómo la quieras escoger. Pero es evidente, es una de las cartas más cortas, literal. En un buen ritmo de lectura te demoras 2 minutos leyéndola. Que te demores pues mucho, 5 minutos. Pero aunque es una carta tan corta, como siempre lo digo y no es frase de cajón, todo en la palabra de Dios es maravilloso. Y esta carta tan corta es demasiado profunda, demasiado maravillosa. Y la verdad, como suele suceder, los libros más cortos de la Biblia a veces son los más fuertes, los más duros, los más confrontantes. Y esta carta sí que lo es. De hecho, le he puesto como título a esta enseñanza, verdad en la palabra. Verdad en la palabra. Y aunque hace un momento lo dije y aquí lo enfatizo, Juan es el apóstol del amor. Es verdad. En esta corta carta 5 veces Juan menciona el amor, pero la palabra verdad está 6 veces. Y está 5 veces en los primeros 4 versículos. Así que el énfasis, aunque también habla del amor, en todas las cartas, en todos los escritos, Juan habla siempre del amor. En este caso, la verdad es lo más importante para Juan. Este es el mismo hombre que en su evangelio, replicando las palabras de Jesús, es el que nos dice, conocerán la verdad
y la verdad los hará libres. Pero, mis hermanos, aquí viene un asunto muy importante. Sí, Juan es el apóstol que más escribe sobre el amor, pero creo que esta verdad es tan necesaria enfatizarla, y más en nuestra época, en el siglo XXI, porque tristemente, aún dentro de la iglesia, y aunque no sé si las personas que dicen esto realmente son cristianas, pero dentro de la iglesia, mayormente en el siglo XXI, en nombre del amor, se está negando la verdad. Pero si algo nos dice Juan en esta corta pero maravillosa carta, es que una vida de amor no significa desechar la verdad. Mis hermanos, el amor verdadero no compromete la verdad. Vuelvo y digo, hoy en nombre del amor, entonces hay que aceptar el pecado. Hoy en nombre del amor no se le puede decir no se le puede decir nada a nadie si está obrando mal. No, porque es que el Jesús es un Dios de amor. Bueno, creo que si hay alguien que habla del amor y si hay alguien que experimentó el amor, a este discípulo, a este apóstol, al cual precisamente se le conoce como el apóstol amado. Si hay alguien que sabe, que supo de amor, que vivió el amor en carne propia, el mismo amor de Cristo Jesús es Juan, pero este hombre nos dice, pero el amor no compromete la verdad. Por eso, aunque él habla del amor, creo que esta segunda carta está enfatizada en esto, la verdad. Sí, hay que mostrar amor puro y verdadero, pero el amor verdadero no compromete la verdad. La verdad es fundamental, la verdad es esencial. Hace 8 días veíamos, mis hermanos, en la primera carta que Juan escribe para que a través de la palabra nos preguntemos lo más importante. ¿Hemos sido salvos? Porque la salvación es segura, la salvación no se pierde. Quienes nos perdemos somos los hombres, si no creemos la verdad. Pero Juan nos dice, ustedes pueden saber si están en la verdad y si son salvos de verdad. Pero en esta segunda carta digamos que es un complemento. De hecho, primera, segunda y tercera son un paquete, son un solo paquete, son un paquete completo. Es muy importante, ojalá uno las pudiera leer las tres porque están realmente muy unidas. De hecho, una posible pregunta que puede surgir hoy en esta enseñanza, si Dios nos presta vida, va a ser resuelta en la tercera enseñanza de la tercera carta de Juan, es decir, dentro de 8 días con la ayuda de nuestro Dios. ¿Y cuál es el asunto? Juan nos acaba de decir en su primera carta, pueden saber si ustedes son salvos. Aquí están las evidencias, examínense, mírense en el espejo de la palabra para saber si son salvos. Pero ahora nos confronta con una pregunta que posiblemente todos nos hayamos hecho. ¿Podría alguien ser salvo y estar engañado? ¿Podría alguien realmente, genuinamente ser salvo y no estar en la verdad? O la pregunta más importante, ¿y cómo sabemos que estamos en la verdad? Pues esta corta carta de tan solo 13 versículos, 303 palabras, nos dice, necesitamos entender que la verdad es fundamental, es esencial. Y lo más triste, y sí es triste, es que vivimos en un mundo, y más en esta época, mis hermanos, donde somos tan crédulos, le creemos a todo. Nos envían un mensaje por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, y lo creemos. A veces lo replicamos sin darnos o sin cerciorarnos si es verdad. En un mundo donde estamos en las famosas fake news, ¿saben lo que eso significa? Las noticias falsas. Y más hoy con la inteligencia artificial que literalmente ponen a una persona a dar un discurso y le cambian la cara por otro, y no, por ejemplo, por el presidente, y no nos damos cuenta que realmente no es el presidente. En un mundo donde las personas, los influencers y los que están en todos estos medios, lo único que les interesan son los likes, las views, crean noticias falsas para que tú los sigas, para que tú quedes enganchado y para volver un video viral. En esa época eso también está pasando, en esta época esto también está pasando con la palabra. Un mensaje quizá muy bonito, un extracto de un sermón, algo que dijo alguien, pero mis hermanos necesitamos conocer la verdad. Porque aquí quiero decir esto de entrada para enfatizarlo, para dar esta respuesta que de pronto ya está en incógnita, pero para ir directamente a 4 verdades que quiero que veamos en esta enseñanza de esta noche. Y es que sí, un verdadero cristiano podría estar engañado. ¿Sí? Una persona que realmente ha sido salva y ha experimentado una obra de cambio y transformación en su vida y que ahora vive para la gloria de Dios podría estar temporalmente bajo el engaño, pero tarde o temprano, y más temprano que tarde, conocerá la verdad que lo hace libre. Mis hermanos, de ahí es donde hay que tener cuidado. Sí, puede ser que una persona esté bajo influencia engañosa. De hecho, Juan le está escribiendo a una iglesia que estaba siendo presa de falsos maestros. Pero ¿qué hace Juan? Inmediatamente no los desecha. ¿Qué hace Juan? Les envía una carta, les escribe una carta diciéndoles, pues, ustedes conocen la verdad, necesitan la verdad. Así que si son salvos, aprendan a distinguir entre la verdad y el engaño.
Porque un verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo. Eso también nos lo habló en la primera carta. Vamos a poder discernir si lo que nos están enseñando es la verdad o es la mentira. Y por eso Juan escribe esta carta a una iglesia donde tristemente había falsos maestros. Había engañadores. Pero ¿qué le dice Juan a los cristianos? Ustedes conocen la verdad, así que deben vivir en la verdad. Y deben hacer algo frente a esto. Por esto es una carta muy fuerte, porque principalmente Juan va a exponer en esta carta lo que digo, la verdad, para que la contrapongamos con la mentira y tomemos cartas en el asunto. Tomemos cartas en el asunto, es fuerte. Es una verdad muy fuerte. Como también nos enseña Judas, hay que defender la verdad. Los verdaderos cristianos no ponen en duda la verdad o no ponen en juego la verdad, ni siquiera en nombre del amor. Antes el amor verdadero nos lleva a la verdad. Así que quiero que veamos esto en 4 puntos en esta corta carta. Como es tan corta, solo 13 versículos, los vamos a ver cada uno. Obviamente no los vamos a exprimir, seguirá siendo un brochazo, pero espero que podamos ver ese panorama general y deseemos conocer más la verdad de Dios. Por eso sabemos que estamos en la verdad, que vivimos en la verdad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la verdad que permanece en primer lugar. La verdad que permanece. ¿Y a qué me refiero con la verdad que permanece? Mis hermanos, el verdadero cristiano va a querer conocer la verdad que fue enseñada desde el principio. Y yo quiero decir esto con mucho tacto, con mucho cuidado, porque no es que esté totalmente en contra de ciertas prácticas que tiene la iglesia, que pueden ser buenas, pero si uno no tiene cuidado. Mis hermanos, yo no estoy en contra de las confesiones de fe, yo no estoy en contra de las tradiciones, yo no estoy en contra de las interpretaciones, pero la iglesia no se sostiene por eso. Mis hermanos, no es una confesión de fe la que guarda la iglesia, es ser fieles a la palabra lo que guarda la iglesia. No son las tradiciones o la historia de la iglesia la que guarda la iglesia, es la palabra de Dios que ha sido escrita y que Dios en su gracia y en su soberanía ha preservado hasta el siglo XXI. Mis hermanos, nuevamente, no son tradiciones, aunque sean buenas y suenen muy bonitas, es la verdad que permanece para siempre, porque confesiones de fe vienen y van y se transforman y se cambian y se renuevan y se interpretan. Mis hermanos, tradiciones van y vienen y cambian. Un día te dijeron que algo no estaba bien, pero como era una tradición, luego eso cambia. No, mis hermanos, hay una verdad que permanece y es la verdad de la palabra de Dios. Por eso podemos hablar de confesiones, podemos hablar de tradiciones, podemos hablar de interpretaciones, pero eso irá y vendrá. Pero la palabra fiel de Dios permanecerá para siempre, por la eternidad. Eso es lo que Juan nos dice. Veamos esto directamente en los 3 primeros versículos de la segunda carta que escribe el apóstol Juan. Dice segunda de Juan, único capítulo, versículo 1. Yo, Juan el anciano, allí vemos, se identifica. Y en este contexto el anciano se entiende de 2 maneras. Una, que Juan está viejo, y eso puede ser correcto, pero a la vez también significa que es una persona de autoridad en la iglesia. Y por supuesto que lo era, pero notemos lo que dice, les escribo esta carta. Nuevamente Juan se toma, digámoslo así, la delicadeza, el trabajo de escribir una carta, pero ¿a quién? A la señora elegida y a sus hijos, y aquí es necesario tener una interpretación correcta. Muchos han pensado que la señora era una mujer dueña de una casa donde se reunía la iglesia, pero por el contexto, y lo vamos a ver un poco más adelante, sabemos que aquí Juan se está refiriendo a la señora, es a la iglesia, y los hijos a los hermanos. Precisamente él escribe esta carta a la iglesia, a quien en este contexto llama señora elegida. Obviamente, ¿quién es la elegida? ¿Quién es la que fue predestinada? Les llama señora a la iglesia y a sus hijos. Es decir, es una manera alegórica, es decir, es una manera muy pintoresca de llamar a la iglesia, a quienes amo, ¿qué? En la verdad. Podemos ver esa conexión allí, amor y verdad, inseparables. Sí, los amo, pero los amo es ¿en qué? En la verdad. Ahora, y no solamente esto dice, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Aquí hay un punto en el que luego quiero volver muy importante, pero lo que quiero enfatizar aquí es que Juan, ¿qué hace? Escribe. Porque él dice, ¿quiere conocer la verdad? Les voy a enseñar la verdad. Recuerdan que es el mismo apóstol que en la primera carta nos dice, nosotros vimos, hablando de los apóstoles, a Jesucristo. Nosotros escuchamos las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Nosotros hasta tocamos a Cristo Jesús. Por eso lo que les compartimos, lo que les enseñamos, lo que les transmitimos es la verdad. Y Juan lo que dice aquí es, notemos, ¿le está escribiendo una iglesia? Le está escribiendo una iglesia que tristemente se estaba dejando enredar por falsos maestros, pero les dice, ustedes son una señora elegida, ustedes son la iglesia, ustedes tienen hijos, pero los amo es en la verdad. No se alejen de la verdad, porque si se alejan de la verdad, ese vínculo se puede quebrantar.
Y no solamente yo los amo, sino también todos los que conocen la verdad. Mis hermanos, la iglesia está compuesta no de un título. Y aquí es donde viene el asunto. Yo no soy cristiano, no soy hijo de Dios, no soy salvo porque vaya a una iglesia, aunque en esa iglesia se predique la verdad, sino cuando nos amamos y cuando vivimos en la verdad, cuando conocemos la verdad. Se necesita conocer la verdad. Todos los cristianos tenemos que conocer la verdad. La verdad es el fundamento. Mis hermanos, esto es sumamente importante. Y esta verdad permanece, versículo 2, porque la verdad vive en nosotros. La verdad no vive en una confesión de fe, mis hermanos. La verdad no vive en una tradición de la iglesia. La verdad debe vivir en las personas. ¿Sí podemos ver el lenguaje tan importante de aquí? De hecho, cuando dice aquí, y la verdad vive en nosotros, literalmente en el idioma original dice, la verdad permanece en nosotros. La verdad de Dios se va a preservar a lo largo del tiempo, no porque unas personas hace 500 años hicieron un documento para que se preserve la verdad. La verdad va a ser preservada por hombres y mujeres que aman a Dios, que aman su palabra y que van a estar dispuestos, mis hermanos, a permanecer fieles en esa verdad. Por eso tú no le debes fidelidad a ningún hombre, tú no le debes fidelidad a ningún grupo denominacional o a ninguna iglesia local. Tú y yo le debemos fidelidades a la palabra de Dios, siempre lo he dicho y lo digo por este lugar. Si vienes, si estás aquí con nosotros, es porque crees que aquí estamos predicando la verdad, pero si no lo estamos haciendo, de hecho no solamente tienes la obligación, sino que de verdad con todo el corazón, corre a un lugar, busca un lugar donde te enseñen la verdad, porque la verdad debes vivir en nosotros. Y dice, y estará con nosotros, ¿ella está qué? Para siempre. Mientras haya una iglesia en el mundo, una iglesia verdadera, así sea un puñado de personas, la verdad permanecerá. Por eso siempre lo digo, mis hermanos, no nos preocupemos si somos pocos o somos muchos. Eso no es lo que importa. Eso no es lo que hace una iglesia verdadera. Tú puedes ir a lugares donde no caben en un estadio. Pero ¿saben qué los mueve? No es la palabra de Dios, no es la verdad. Pero esta es la pregunta. ¿Qué es lo que tú y yo anhelamos, amamos, deseamos? La verdad que vive en nosotros y permanece en nosotros para siempre. Lo que Juan está diciendo es la verdad de Dios. Va a ser defendida por hombres y mujeres que han conocido esa verdad porque Dios se las ha revelado. Porque Dios les ha puesto en el corazón esa entrega, ese amor, esa pasión. Y aquí es donde aprovecho para decirlo. Gracias, mil gracias nuevamente a ustedes. Y de verdad, Dios sabe que no lo digo por halagarlos, ni mucho menos, sino porque sé que ustedes están en este lugar, esforzándose en esta noche, seguramente en un día, en una mitad de semana de cansancio, de trabajo, pero porque anhelan ¿qué? La verdad. Por eso, ¿cuál es mi mayor responsabilidad, mis hermanos? Primero, ser fiel a Dios, pero corresponder a ese esfuerzo de ustedes, siendo fiel a la palabra y predicando la verdad, para que cuando salgamos de este lugar, vivamos en la verdad y la verdad permanezca con nosotros. La verdad no nació con Alex y no va a morir con Alex. La verdad está en la palabra de Dios y lo que Alex y cada uno de nosotros, si hemos conocido la verdad, debemos hacer es vivir en esa verdad y proclamar esa verdad y permanecer en esa verdad por siempre. ¿Saben por qué? Porque si tenemos la verdad de Dios, aunque estemos muertos, viviremos y viviremos para siempre en esta verdad. Qué verdad tan hermosa. Literalmente esa palabra y final o esa frase, para siempre en el idioma original dice eternamente. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Por eso cuando tú y yo tenemos la verdad, tenemos algo eterno. Obviamente, y en un momento ya vamos a ir allí, porque la verdad también es más que un libro. Es de quien habla ese libro, una persona, Jesucristo. Pero ¿qué dice el versículo 3? La gracia, la misericordia y la paz, que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, aquí está, permanecerán con nosotros. ¿Quiénes? Los que vivimos en la verdad y el amor. Qué versículo tan espectacular. Este versículo es fundamental. Nunca tendremos la gracia verdadera si no estamos en la verdad y el amor del Padre y del Hijo. Nunca tendremos la misericordia verdadera. Palabras tan hermosas, ¿no? Pero no la tendremos si no vivimos y permanecemos en la verdad y el amor del Padre y del Hijo. Mis hermanos, nunca experimentaremos la paz verdadera si no permanecemos y estamos y vivimos en la verdad y el amor de Dios. Si notamos esa verdad tan hermosa. De cierta manera aquí Juan lo que nos dice es las verdades fundamentales del Evangelio, la gracia. Oh, pues gracia es permanecer en la verdad. Gracia es vivir en la verdad de Dios, en su amor, que no solamente es amor sin discriminación y alcahuete, sino un amor que ama la verdad de Dios. Solo podremos experimentar gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre,
si permanecemos en la verdad, si esa verdad permanece en nosotros, si vivimos en esa verdad, pero ahí sí, esa verdad en amor. Entonces podemos ver que aunque el amor también es un centro en Juan, pero el amor verdadero está ligado a la verdad. Qué verdad tan hermosa. Precisamente en este primer punto quiero saltar un poquitico más adelante porque les acaba de decir. Pero no solamente es permanecer en el libro. Ya lo hemos venido viendo a través de la enseñanza de la Escritura, en todo este panorama general de los libros de la Biblia. No es solamente aprenderme la Biblia de memoria, porque si a eso vamos, entonces los judíos son los más cristianos del mundo entero. No, porque los judíos se aprenden la Biblia de memoria, al menos lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. No se trata simplemente de aprenderme la Biblia de memoria o amar leer el libro, aunque si te aprendes la Biblia de memoria espectacular, si amas leer el libro, te animo a que lo sigas leyendo. Pero mis hermanos, la verdad se trata del Hijo de Dios. La verdad se trata de Jesucristo. Adelantémonos un poco, aunque no voy a enfatizar mucho porque esto lo voy a enfatizar en otro punto, pero ¿qué dicen los versículos 9 y 10? Todo el que se desvía de esta enseñanza o de esta verdad, de lo que Juan enseñó y los apóstoles verdaderos enseñaron, notemos esta verdad tan fuerte, no tiene ninguna relación con Dios. No es que dejaron de predicar. Recuerdan, esto está conectado. Recuerdan que hace 8 días veíamos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se está hablando de falsos maestros que están predicando hasta el día de hoy, pero que se alejaron fue de la verdad más que de alejarse de una congregación. Es más, personas que puede ser que permanezcan en la misma congregación por toda la vida, pero nunca han tenido la verdad en sus vidas. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros nacimos y crecimos en congregaciones donde no tienen la verdad? Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, desviarme. Y en este contexto, desviarse no significa abandonar la Biblia. Claro, si tú llegas a un lugar donde ya no te abren la Biblia, sino que te traen un motivador, aunque muchos se quedan en esos lugares, pero tú dices, aquí ya pasa algo raro. Si Alex deja la Biblia y empiezas aquí a contar historias y a traer artistas y empezar a entretener a las personas, seguro que ustedes dirán, no, esto ya hasta aquí llegamos. Pero son lugares donde todavía abren la Biblia, donde todavía te traen un sermón de la Biblia, pero en el contexto dice, muy sutilmente se desvían, muy sutilmente empiezan a hacer a un lado la verdad, porque la verdad, lo que digo, es más que la Biblia, es más que el libro. Y quien se desvía de esa verdad no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza ¿de quién? De Cristo. ¿Quién es la verdad? ¿Quién fue el que el mismo Juan dice en su evangelio que es el camino, la verdad y la vida? Que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo. Mis hermanos, te pueden traer una enseñanza con 1000 versículos, pero si Cristo no es el centro, se desviaron de la verdad. Siempre lo he dicho, un sermón, aunque tenga capítulo y versículo, y te lo enseñan de principio a fin, si no tiene a Cristo, no es un sermón cristiano. El domingo estábamos compartiendo con el hermano Alfredo, no le dije pastor, el hermano Alfredo, aunque ojalá sea pastor, sino que en estos días le dije pastor Alfredo. Y con otros hermanos, sobre las enseñanzas de un rabino judío, pero a los hermanos que les compartíamos les decíamos, pero hay que tener cuidado porque sabe mucha Biblia, sabe más Biblia que cualquiera de nosotros, pero nunca menciona a Cristo. No es cristiano, no es cristiano. Mis hermanos, hay gente que a uno lo deslumbra con el conocimiento que tiene la palabra de Dios. Yo he escuchado a unos maestros, a unos teólogos que, definitivamente uno dice, qué cerebros, qué teología, pero Cristo por ninguna parte. Y aquí es lo que dice claramente la palabra de Dios. El que se desvía de la enseñanza de Cristo, de la verdad de Cristo. Un sermón sin Cristo no es un sermón cristiano, por muy bíblico que parezca. Un sermón donde Cristo no es el centro, un hombre que te predica así sea Biblia, donde quiera que vaya, pero no te muestra a Cristo, mis hermanos, no es cristiano, no es cristiano, eso era lo que estaba pasando. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. ¿Saben por qué? Porque no podemos tener al Padre si no es a través de Cristo. Nadie, ninguno viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo Jesús. A Dios le ha placido revelarse a través del Hijo. Por eso, aunque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nadie ha visto al Padre y nadie lo verá. Y nadie ha visto al Espíritu Santo y nadie lo verá. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, conocemos a Cristo. Al Padre le ha placido revelarse en Cristo. Y el Espíritu Santo verdaderamente nos lleva a Cristo. A Dios le ha placido que Cristo sea el centro. Por eso nuevamente una enseñanza sin Cristo, por muy cristiana que se llame esa iglesia, por muy cristiano que se llame ese pastor, no es un pastor cristiano, no es una iglesia cristiana. Si notamos la verdad, una carta tan corta pero tan clara. Y no solamente esto, versículo 10, el versículo 10 sí que es fuerte.
Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, qué fuerte. No lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Ya voy a volver a ese pasaje porque es muy fundamental, pero lo que quiero enfatizar en este punto es si notamos la verdad de quién, de Cristo. Nunca escuches a nadie que se haga llamar cristiano o que te diga que te va a enseñar si no te habla de Cristo Jesús. Por eso hay unas personas, y no voy a decir quién, pero todos las conocemos, que honestamente, mis hermanos, yo he ido a reuniones de ellos y son muy bíblicos, pero para ellos Cristo no es el centro. Para ellos el centro es Jehová. Están despreciando al Hijo. De hecho, para ellos el Hijo solo es un mandadero y de hecho es un ángel. No, 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 no. Eso es lo que más demuestra que es engaño, mentira y falsedad, donde Cristo no es el centro. Ay, es que es el Padre. Bueno, pero es que el Padre dice, pues mi Hijo es el centro. ¿Qué hacemos si eso fue lo que Dios quiso? Y un apóstol dice, Cristo tiene que ser el centro. Y en el momento en el que quitamos a Cristo, por eso hasta muchos lugares, por eso es tan peligroso el carismatismo y el pentecostalismo. ¿Qué es lo que hace el carismatismo y el pentecostalismo? Lo mismo que hacen los de la atalaya. Quitan ¿a quién? A Cristo por colocar ¿a quién? Al Espíritu. No, mis hermanos, el centro no es el Padre. Aunque eso no quiere decir que no creemos en Dios, Padre. Pero el centro no es el Padre porque nadie lo ha visto. El Padre dice, ¿quieren saber de mí? ¿Quieren tener una relación conmigo? Ahí lo tienen, escúchenlo a Él, síganlo a Él. Porque no me puedes tener a mí a menos que lo tengas a Él, al Hijo. ¿Qué hace el verdadero Espíritu? No sé si has estado hasta en lugares donde ponen una silla supuestamente para que el Espíritu Santo se siente. ¿Por qué no la ponen entonces para que sea Cristo el que se siente? Pero no necesitamos poner una silla para que Cristo se siente. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, de este lugar, de la enseñanza, de todo lo que somos. Y si llegara alguien que no tiene esta verdad, no lo aceptemos. Ay, pero ¿qué pasó, Juan? ¿Dónde te quedó el amor, Juan? Oye, ese Juan se volvió muy apático. No, mis hermanos, el amor no está desligado de la verdad. Y si yo, Alex, los amo a ustedes, como tantas veces se los digo, ¿saben cuál es la mejor manera de mostrarles el amor? Mostrarles a Cristo. Que cada vez que Dios me dé la oportunidad de estar en este lugar enseñando y compartir con ustedes, Cristo sea el centro. Porque si no, mis hermanos, ni me inviten a su casa. No me inviten ni a un tinto. Esa es la verdad. Ahora, es muy fuerte. Esto es muy fuerte. No tenga nada que ver, literalmente dice el idioma original, no tenga nada que ver con una persona que diciendo ser cristiana, queriendo supuestamente darte una enseñanza, llevarte a la verdad, pues pregúntale, ¿cuál es tu verdad? No me saques una cartilla, no me saques una confesión de fe, no me saques nada. Dime quién es la verdad para ti, dime quién es el centro. Enséñame de aquel que lo es todo, de aquel que si lo tengo a Él, tengo al Padre, que si lo tengo a Él, tengo al Espíritu. Muéstrame a Cristo, háblame de Cristo, preséntame a Cristo y solo a Cristo. Por eso es que el verdadero cristiano podría ser que esté un poquito engañado. Oh, pero cuando llega la palabra de Dios, la luz de Cristo brilla en su corazón y una verdadera persona cristiana no va a aceptar a nada ni a nadie que no sea Cristo y solo Cristo. Mis hermanos, este primer punto me he demorado bastante, pero es que es el fundamental, es principal, porque los otros creo que son más consecuentes y son más naturales. En segundo lugar, sabemos que estamos en la verdad, que vivimos en la verdad porque Cristo es el centro, pero en segundo lugar, si Cristo es el centro, es una verdad que transforma. Si lo que realmente yo deseo y anhelo con el corazón es que la verdad de la palabra de Dios transforme mi vida y la vida de los que escuchan, Cristo tiene que seguir siendo el centro. Pero cuando Cristo es el centro, cuando la verdad de Cristo es el centro, mis hermanos, esa verdad va a transformar y va a cambiar. Porque Cristo es el Dios verdadero. Porque Cristo transforma y cambia vidas, cambia corazones. Por ejemplo, vayamos a los versículos 4, 5 y 6. Devolvámonos allí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Qué hermoso esto, qué contento, qué alegre, qué feliz me puse al encontrarme con algunos de tus hijos. Si notamos, la señora es la iglesia local. Los hijos son todos los que asisten a esa iglesia. Y parece ser que hubo un momento en algún lugar, no sabemos exactamente en qué lugar, o posiblemente estos cristianos viajaron hasta donde estaba Juan. Dice, qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver, notemos, y ver, mis hermanos, cuando una persona tiene a Cristo en su vida, eso se ve, eso se nota. Y ver que viven de acuerdo a la verdad, tal como el Padre lo ordenó. ¿Podemos verlo de manera tan clara? No sabemos en qué lugar se encontró Juan con unos creyentes. ¿Ustedes de dónde son? De la iglesia tal.
Ah, son mis hijos. Los hijos de ella, de esa iglesia también son mis hijos. También los amo. Y saben, me puse tan feliz. ¿Saben por qué? Porque yo mismo podía ver con mis ojos que andaban en la verdad. Porque una persona que conoce la verdad, eso se refleja también en sus acciones, mis hermanos. ¿Cómo sé que estoy en la verdad? No es solamente, y ahí es donde es muy importante, no es solamente un lugar donde me prediquen la verdad. No es solamente un lugar donde sí me enseñen de Cristo, pero también la pregunta es, ¿pero ese Cristo está transformando y cambiando mi vida y la vida de las personas que también están enseñando? Porque Juan estaba contento, no solamente porque estos hijos de esa iglesia, estos hermanos que se congregaban en esa iglesia particularmente, sabían la verdad. Es que, mejor dicho, empecé a hacerles preguntas de la Biblia y se las sabían todas. Hicimos una batalla bíblica y me respondieron, no, no, no. Viven en la verdad. En sus vidas se les nota que tienen a Cristo Jesús. ¿Sí notamos, mis hermanos? Y viven de acuerdo a qué? A lo que el Padre ordenó. Viven de acuerdo a la verdad. Viven obedeciendo la verdad. Precisamente, ¿qué dice el versículo 5? Les escribo para recordarles, queridos amigos o amados hermanos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. Por esas palabras podemos saber quién escribió esto, Juan. Las mismas palabras que encuentras en la primera carta, mismas palabras que encuentras en la tercera carta, mismas verdades que están enseñadas de una manera muy clara en el Evangelio. Es el mismo autor, aunque aquí se hace llamar el anciano. Pero que dice, les escribo para recordarles. Nuevamente, necesitamos la palabra. Queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, un mandamiento, obediencia. Pero Juan también dice, pero también esa obediencia viene ¿de dónde? No de leyes, no de imposiciones, del amor. Y Juan siempre va a insistir en eso. La obediencia verdadera vendrá por conocer al Dios verdadero, quien se ha revelado en el Hijo, en Jesucristo, pero a la vez sé que estoy en la verdad, no porque me obligan, no porque es que no voy a hacer esto porque donde me vea el pastor. Mis hermanos, sé que he conocido la verdad porque quiero vivir en la verdad desde el corazón. Porque si quizá a veces caigo y fallo, porque tristemente todos fallamos y somos pecadores, nos duele porque ya no es nuestra naturaleza. Porque la verdad de Dios nos ha transformado y cambiado. Si notamos que no es solamente aprenderme un versículo de memoria. Es fácil aprenderse un versículo de memoria. Pero lo que importa realmente es vivir a la luz de la palabra de Dios, vivir en la verdad. Y la verdad de Cristo transforma, la verdad de Cristo cambia. El Dios que nos ha amado, el Hijo que murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, también está vivo y envía a su Espíritu Santo para transformarnos y cambiarnos. Y la verdad de Dios, que Dios nos enseña en su palabra, es la verdad de Cristo, pero también Cristo nos enseña cómo vivir en esta tierra y nos llama a imitarlo a Él. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que Juan estaba feliz de ver a estos creyentes que aunque posiblemente no los conocía, pero supo que venían de cierta iglesia. Lo que digo ahí es donde vamos. ¿De qué iglesia eres? Ay, hermano. Ah, no, si no vas a la misma iglesia mía, no eres mi hermano. No, no, no. Y ahí es donde viene el asunto tan fuerte. A mí me han dicho, bueno, y si yo me voy para otro lugar, dime a qué iglesia voy. No busques títulos. Ve a un lugar, ve a una iglesia y mira cómo viven esas personas. Escucha lo que se predica. Y si predican a Cristo, y si predican la verdad, y si viven la verdad de Cristo, no importa cómo se llame el lugar. No importa cómo se llame el pastor. No importa si es una iglesia bautista, no importa si es una iglesia presbiteriana, no importa si es una iglesia independiente. No importa, mis hermanos, si se visten de saco y corbata o todos van de manera muy informal, eso no es lo que importa. No importa si una iglesia tiene el título de iglesia bíblica o iglesia reformada o iglesia que enseña la verdad. No, eso no es lo que importa. Lo que importa es que sí se enseña y sí se viva. Poner un título bíblico es muy fácil. ¿O no? Yo le puedo poner por ejemplo, un título a una iglesia. Voy a pensar uno aquí de acuerdo a lo que dice. Iglesia, verdad y amor. ¿Qué tal les parece? Sí. Oh, suena bonito, ¿no? Bueno, pero estamos en la verdad y estamos en el amor verdadero. Ah, ese título suena maravilloso. Iglesia Bíblica de la Gracia. Uy, eso suena muy bonito. Bueno, vamos a ver si somos bíblicos y si tenemos la gracia verdadera. Eso es lo que importa. Si no, no importa cómo se llama. Así se llama Undergrace. No sepan ni siquiera qué significa. Mis hermanos, lo que importa es la verdad. Y Juan escribe para que vivamos en esa verdad. Versículo 6.
El amor consiste, ahí está muy claro, en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Ese es el amor verdadero. Si notamos, el amor no compromete la verdad, el amor no compromete la obediencia. El amor verdadero, cuando viene de parte de Dios y cuando amamos de verdad a Dios y Dios nos ama, Dios nos va a llevar a vivir conforme a su palabra. Y Él nos ha ordenado, es un mandamiento, por eso el amor no son emociones ni sentimientos. Qué verdad tan hermosa conectada con la serie de Corintios. Si el amor fueran emociones y sentimientos, ¿cómo te obligas a sentir algo? No. No sé si ustedes son capaces, yo no soy capaz de obligarme a sentir mariposas en el estómago por alguien. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso, pero como el amor no son emociones, no son sentimientos. De hecho, el amor es un mandamiento, el amor es hacer lo correcto. Ese es el amor, es hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Nuevamente es evidente, es Juan quien escribe esta carta. Entonces notemos en primer lugar la verdad eterna, la verdad que permanece, y esa verdad está en Cristo Jesús, pero una verdad que transforma, una verdad que cambia. Precisamente en tercer lugar, y uno de los puntos para mí más fuertes de esta carta. Mis hermanos, es demasiado corta, pero esta carta es tan dura, tan fuerte. Nuevamente, que si no la hubiera escrito Juan, hasta no diría, hoy, pero es la persona que escribió esta carta no tiene nada de amor. No, el discípulo más amoroso, el hombre bíblico que más habla del amor, nos enseña en tercer lugar que la verdad confronta, verdad que confronta. Sé que estoy en la verdad, no porque cada sermón me hace, hasta llorar, sino porque muchas veces la palabra es fuerte. Porque para que la palabra de Dios nos transforme y nos cambie, muchas veces nos va a tener que golpear, aunque lo hace con gracia. Mis hermanos, la segunda carta de Juan nos enseña algo muy particular. Como lo hacen siempre los autores que hablan en contra del engaño, son implacables. Y si alguien es implacable con el engaño, es Juan. Es Juan. ¿Saben, Juan? Lo acabamos de ver por aquí, es donde lo vamos a enfatizar. Juan dice, si una persona no tiene la verdad, a ver, es casi como lo que muchos hacen, casi como que cámbiate de andén. Y por eso es que hay personas que lo hacen. Por eso es que hay personas que cuando tú te sales de su congregación se cambian de andén, porque seguramente han leído eso en Juan. El problema es que muchas de esas personas sencillamente se cambian de andén, dejan de hablarte, te rechazan, solo porque te saliste de su congregación y ni siquiera saben qué es lo que tú crees. Pero ¿saben cuál es el asunto, mis hermanos? Juan es demasiado fuerte sobre esta verdad. Veamos esto en los versículos 7 al 11. Este es el cuerpo principal de la carta. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y cuando Juan dice muchos, es muchos. Recuerdan que en la primera carta él dijo hasta personas que salieron de nuestra iglesia. Es decir, que fueron enviados por nosotros. Personas que en su momento nosotros mismos pensábamos que eran muy fieles ay, pero qué persona tan entendida de la palabra y parece que tiene el mensaje de verdad y lo enviaban como misionero, por decirlo de alguna manera. Resulta que esas personas se desviaron. Y Juan dice, hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Juan dice, para este momento el mundo entero ya está lleno de mentira, engaño y falsedad. En nombre de Dios, de personas que hasta salieron de nosotros, fueron enviados por nosotros, así que tengan cuidado. Por eso, mis hermanos, siempre lo hemos dicho, el nombramiento de un líder no lo hace ya infalible. No lo hace infalible. Que tengamos líderes en la iglesia, que Dios nos ayude y nos guarde a permanecer en la verdad, pero uno de nosotros se podría desviar. Alex se podría desviar. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. En otras palabras, ellos empiezan a cuestionar y a negar la verdad de Cristo. Si notamos, empiezan a hacer a un lado a Cristo. Para ellos ya Cristo no es el centro. Cualquier otra cosa es el centro menos Cristo. Tales personas son engañadores y anticristos. Si notamos el anticristo, ya lo veíamos también hace 8 días. Para tantos, a tantos los engañan con eso. Ya viene el anticristo, mis hermanos. Toda persona para que en Cristo no sea el centro, ya es un anticristo. Un lugar, vuelvo digo, donde te abran la Biblia, pero te empiecen a hablarles de prosperidad, de sanidad, de milagros y de todo, menos de Cristo. Mis hermanos, eso es anticristo. Eso es anticristo. Eso es engaño, mentira y falsedad. Y Juan dice, para esta época, posiblemente para finales del siglo I, el mundo ya estaba lleno de anticristos. Estaba lleno de engañadores. ¿Y a dónde iban? A las iglesias. ¿En dónde estaban? En las iglesias. Por eso que dice Juan aquí de una manera muy fuerte, versículo 8, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Si hay algo que debe cuidar la iglesia es la verdad.
Mis hermanos, preguntémonos eso. ¿Qué es lo que a mí me mueve? Una vez más, ¿qué me mueve a estar en este lugar? ¿Por qué quiero estar en este lugar? Porque puedo cerciorarme a ir a la palabra y ver que aquí sí se está predicando la verdad. Tanto que dice, sean diligentes. Notemos esto, tengan cuidado, sean diligentes. Es lenguaje de advertencia, de peligro, de urgencia. Seguramente que aquí Juan está, si lo pudiéramos ver escribiendo esto, él está angustiado porque esto es muy fuerte. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa o una recompensa plena. Mis hermanos, lo importante es la verdad. Es que esta sí es una iglesia verdadera porque fue fundada por fulano de tal. Es que esta sí es una iglesia verdadera porque lleva 300 años en este país. Acabamos de cumplir 100 años y los estamos celebrando. Esto es una iglesia fuerte porque ha permanecido en el tiempo. No, mis hermanos. Es una iglesia verdadera porque ella ha permanecido en la verdad. ¿Cuántas iglesias que son milenarias están lejos de la verdad? ¿Cuántas iglesias en Colombia que pudieron haber sido fundadas hace 300 años no tienen la verdad el día de hoy? Vamos a imaginar, vamos por la gracia a pensar, aunque es el deseo, anhelo y oración y petición, no solo mía, sino de los líderes de este lugar, y espero que tuya también. Deseamos que mientras Dios nos preste vida a los líderes de este lugar y que Dios levante más, mis hermanos, seamos fieles a la verdad y confiamos y esperamos, y no estoy tratando de ser aquí demasiado iluso, confiamos y descansamos en Dios en que estemos predicando la verdad. Y quiera Dios llevarnos hasta el último día de la vida de los que hoy están conmigo, de que aquí se predique la verdad. Pero ¿quién asegura que si Dios permite que este lugar siga siendo iglesia por 100, 200 años, que en 150 años aquí se va a seguir predicando la verdad? Hay algo que dijo un hombre muy sabio, un gran teólogo, un gran predicador, un hombre de Dios, que me encanta. Una generación recibe el evangelio, recibe la verdad. Tristemente la segunda generación lo da por sentado y la tercera lo pierde. Si no se levantan en cada generación hombres y mujeres que sean diligentes, que tengan cuidado de la verdad, mis hermanos, aunque una iglesia haya nacido y haya sido fundamentada en la palabra 100% pura, eso no significa que a través de la historia la verdad siga vigente. Sí, muchos admiran y yo también los admiro y no estoy de acuerdo con todo lo que hicieron y dijeron, pero sí, pensemos en los reformadores del siglo XVI, hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad y fueron muy fieles a la verdad. Pero estudia un poco la historia. Por eso a mí no me interesa si nos llaman o no nos llaman reformados. Mis hermanos, hay muchas personas que se hacen llamar reformadas y no se parecen ni en la vuelta de la oreja a lo que hicieron los reformadores, solo es título. No, mis hermanos, que cada generación quiera Dios que se levanten hombres y mujeres amantes de la verdad y que cuiden y que sean diligentes en la verdad. Eso es lo que necesita la iglesia, eso es lo que necesita la iglesia. Porque mis hermanos, con títulos no vamos a ganar nada. Precisamente que dice el versículo 9, todo el que se desvía de esta enseñanza, lo vimos hace un momento, pero aquí lo quiero repetir, y aquí es donde quiero enfatizar esto. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, tengamos en cuenta eso. Una persona que está desviada no tiene relación con Dios, ninguna. Muchas veces me han hecho esa pregunta, ay, pero es que podría ser que, es que está engañado, sí, pero no podría ser que es verdadero cristiano. Bueno, tengamos cuidado, ahorita lo decía, puede ser que verdaderos cristianos estén en lugares donde haya engaño. Y Dios en algún momento los sacará de allá, tarde o temprano. Pero es que aquí ya no está hablando de cristianos que están siendo engañados, está hablando de hombres que se desviaron. Y cuando un hombre está desviado, no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo, dice, ¿qué? Tiene una relación tanto con el Hijo como con el Padre. No es el que ora mucho. Es que ese hermano ora y tiene una relación con Dios. Es que ese hermano, cuando las rodillas de ese hermano tocan el suelo, ya le está tocando el cielo. Tengamos cuidado con eso. No estoy diciendo que no oremos. Eso no es lo que estoy diciendo, ¿sí? Que no vayan a decir, no, es que no hablan de oración. No, obviamente. Pero no es una persona de oración. Tenemos una relación verdadera con Dios cuando tenemos una relación con la enseñanza, con la palabra verdadera, con la verdad de Dios. Por eso que dice el versículo 10, que lo vimos, pero aquí es donde quiero enfatizar esto. Y aquí quiero ser más puntual. Si a sus reuniones llega alguien que me enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué dice no lo inviten a su casa? ¿Dónde eran las reuniones de la iglesia en esta época? En la casa. No habían templos, mis hermanos.
Las iglesias eran en casas. Entonces no es que esté diciendo, por ejemplo, que si tu tío, tu primo, es que no, bueno, es que si menciono nombres de pronto dirán que soy muy discriminatorio. Bueno, digamos, si tu tío, tu primo, tu amigo, tu familiar es mormón o es testigo de Jehová o es budista o hinduista, no significa que no lo puedas invitar un día a tu casa a almorzar. Aquí está hablando de personas que iban a las casas, particularmente a las iglesias, buscando ayuda, apoyo económico. Y la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver si Dios nos presta vida dentro de 8 días, no dice que no les dieran apoyo si estaban predicando la verdad. Dice, si no estaban predicando la verdad, es lo que dice aquí. Ni siquiera lo invites a tu casa. ¿Cómo vas a exponer a la iglesia que se reúne en tu casa a la mentira, al engaño y falsedad de estos hombres, que lo único que son es embusteros, que lo único que están buscando es un provecho personal? Ten cuidado, ten cuidado. Es como si dijera, hey, mira, si en tu casa se reúne la iglesia, ten cuidado a quién invitas a tu casa a enseñar. Es como lo que hacemos en este lugar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios más particularmente a los líderes de este lugar? Tengan cuidado a quién invitan a enseñar a este lugar. Porque en el momento en el que ustedes inviten a enseñar a alguien a ese lugar, si enseña mentiras, ustedes son responsables de eso. Y notemos lo que dice. No lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Lo he dicho en varias ocasiones y esta carta también hace algunos años la enseñamos en este lugar. Antes de sacar dinero de tu bolsillo y darle una ofrenda a alguien, pregúntate si te están enseñando la verdad. ¿Cuántos de nosotros financiamos por años con nuestros diezmos y ofrendas falsos ministerios? Es que yo doy y allá que hagan lo que quieran. No, eso no dice Juan. Aun cuando tú apoyas económicamente a alguien engañador y mentiroso, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Y aquí es donde está, por eso les decía muy fuerte, versículo 11, cualquiera que apoye, qué fuerte, a ese tipo de gente, porque ni siquiera los llama hermanos o cristianos, ni mucho menos, se hace cómplice de sus malas acciones. En el momento en el que yo apoyo económicamente, en el momento en el que yo me complazco de cierta manera, estoy a favor o no me importa, no, yo hago yo cumplo con lo mío, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pensábamos así? Yo cumplo con dar mi dinero. Allá, que haya, si ellos lo manejan mal, problema de ellos. En serio, dile eso a Juan. A un hombre tierno y amoroso. Pero él dice, pero con el engaño, no des ni un centavo. Porque en el momento en el que tú apoyas a esas personas, en el momento en el que hasta tú financias a esas personas, ¿sabes qué estás financiando? ¿Qué estás apoyando? La mentira, el engaño. Estás apoyando al anticristo. Estás apoyando al mismo diablo. Mis hermanos, hay que tener cuidado hasta con los recursos que damos. Hay que tener cuidado hasta con la ofrenda que damos. Hay que tener cuidado de quién nos hacemos amigos para invitarlos al lugar de predicación, a que enseñen la palabra. Vuelvo, digo, y quiero insistir en eso porque es muy fuerte, pero es necesario. Cualquiera que apoya a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Por eso lo que digo, mejor asiste a un lugar y ni des ofrenda hasta que no te cerciores que allí están enseñando la verdad. Y luego si te das cuenta que sí es la verdad y tienes la oportunidad y quieres y te nace del corazón, apoya, pero es muy importante saber que la verdad es lo que importa. Esto nos lleva a nuestro último punto y que creo que es muy hermoso, siempre nos lo ha repetido la palabra, pero si tenemos la verdad, entonces Cristo es el centro. Es una verdad que transforma y cambia, pero también en cuarto lugar es una verdad que relaciona. Y ahí es donde vamos. Esto enfatiza mucho algo que ya estamos diciendo en esta carta, pero que aquí quiero decir con más énfasis. Que no nos dividan títulos, que no nos dividan nombres de iglesia, que los líderes no nos dividan. Quien quiera que tenga la verdad es nuestro hermano, es nuestra hermana en Cristo Jesús. Así de simple. No importa si, repito, si es presbiteriano, si es bautista, no importa si es independiente, no importa si el título de la iglesia es tal o cual, no importa si fue al seminario o no fue. Mi hermano, no importa si es hermano en Cristo o a otra congregación, a otra denominación, a otra iglesia local, son nuestros hermanos. Quien tenga Cristo, quien tenga la verdad, somos una sola iglesia. Por eso la Iglesia Católica Apostólica Romana se robó ese título. La Iglesia Católica significa la Iglesia Universal. Hay una sola iglesia en el mundo entero. Y es la iglesia que Cristo ha comprado y aquellos que tienen la verdad. No importa a qué lugar vayan. Esto lo enseña de una manera muy particular Juan. Quiero devolverme al principio, ya vimos esto, pero es muy importante. ¿Cómo empieza la carta? Versículos 1 y 2. Yo, Juan el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. No solo yo. Le escribo esta carta a ustedes cristianos.
Posiblemente, no sé si Juan los conocía o no los conocía, pero dice, los amo en la verdad. Es posible que algunos no los conozca, pero los amo porque tienen la verdad. Y no solamente yo los amo, cualquiera que tenga la verdad los va a amar. Por eso lo que digo, no le preguntes a una persona a dónde va. Si te dice que es cristiana, conócela. Y mira si tiene la verdad en su vida, si tiene a Cristo y es tu hermano, es tu hermana en Cristo, no importa a qué lugar vaya. Porque los verdaderos cristianos se van a amar en la verdad. Y lo mismo, tampoco, ay, es que yo soy cristiano, ay, hermano, yo también. Y ten cuidado, ten cuidado. Primero conoce a las personas, conoce a las personas. Pero cuando sabemos que una persona tiene la verdad de Cristo, nos vamos a amar. Nos podemos amar a la distancia. Yo amo a los hermanos de Estados Unidos, y eso que solamente conozco a dos. Pero la iglesia de allá los amo. Amo a los pastores de Estados Unidos, aunque solo he tenido la oportunidad de verlos por cámara. Pero ¿saben por qué los amo? Porque cuando he tenido alguna duda, alguna inquietud y les he preguntado, me han llevado a la palabra y me han enseñado la palabra de Dios. Por eso los amo. Amo con todo mi corazón a John MacArthur. Amé y literalmente me alegré porque R.C. Sproul se fue a la eternidad con el Señor, pero les digo, me entristeció saber que ese hombre de verdad se nos fue. Pero no saben cuánto amé a ese hombre. Seguramente que en la eternidad vamos a poder compartir. Y amo al apóstol Pablo, aunque no lo he conocido. Y amemos a cada creyente verdadero, no importa en qué lugar se encuentre. Versículo 2. Porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Busquemos personas que tengan la verdad. Esos son los verdaderos cristianos. Hay personas que van a otra iglesia y puede ser que esa iglesia no sea la más sana, pero hay personas allá que tienen la verdad en su vida, en su corazón. Son cristianos, tienen a Cristo, eso es lo que importa. No tengamos nada que ver con la enseñanza, con el liderazgo, pero conozcamos a estos hermanos y amémoslos de verdad. Saltemos al versículo 4 que también ya vimos, pero aquí hay una verdad hermosa. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. ¿Qué produjo en Juan ver a estos cristianos que venían de ese lugar y verlos vivir en la verdad? ¿Qué le produjo a él? Alegría, gozo. Él no les preguntó, ¿qué iglesia es? No, esa iglesia no salió de esta iglesia. Esa no es una iglesia hija de esta, entonces no, nada que ver, ¿no? Están viviendo en la verdad y me puso feliz ver a personas viviendo en la verdad. Por eso lo he dicho, ojalá en cada iglesia en este lugar, en Colombia, predique la verdad. Gocémonos en eso. Pero precisamente vamos al final de la carta, porque ya la hemos visto todo, solamente nos faltan 2 versículos, versículos 12 y 13. Y notemos esta verdad tan hermosa. Tengo mucho más que decirles. Esta carta fue muy corta, Juan lo reconoce, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. En el idioma original dice boca a boca. Quiero sentarme allá, no sé si habría tinto por allá de Colombia. Quiero sentarme con ustedes a tomarme un tinto y a compartirles más de la palabra de Dios. Si notamos, mis hermanos, no es solamente un hombre que quiere predicar la verdad, es un hombre que quiere compartir cara a cara con las personas. Es un hombre que dice, tengo más cosas para decirles, pero saben, me las voy a guardar para cuando nos veamos cara a cara y podamos no solamente compartir en la verdad, sino compartir en comunión. Pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara, entonces nuestra alegría será completa. Por eso se los digo con el corazón, de verdad Dios sabe que no es ningún reproche. Gracias a Dios por los medios digitales. Y sé que muchos de verdad no pueden tener comunión directa acá con nosotros y por ellos lo hacemos. Pero nunca, jamás va a ser lo mismo escuchar una enseñanza detrás de una cámara. Nunca. Jamás se puede comparar a la experiencia de vernos cara a cara y de amarnos cara a cara y después del sermón tener un tiempo para compartir y saludarnos. Y lo que digo, y en ocasiones poder tomar algo juntos, comer algo juntos. Es ahí cuando nuestra alegría es completa. Y Juan lo entendía, versículo 13. Qué hermoso, reciban saludos de los hijos de tu hermana. Si notamos quiénes son los hijos de tu hermana. La iglesia donde yo estoy es hermana de ustedes. Y los hermanos de aquí les envían saludos, la elegida por Dios. Vemos, no había rivalidad. En los cristianos verdaderos no hay rivalidad. ¿Saben por qué? Porque ellos están en la verdad que está en la palabra, como es el título de esta enseñanza. Mis hermanos, la verdad centrada en Cristo permanecerá para siempre. La verdad de la palabra centrada en Cristo seguirá transformando vidas y corazones. La verdad de la palabra centrada en Cristo seguirá confrontando la mentira, el engaño y la falsedad. Nos seguirá conformando a la verdad de Cristo, pero también la verdad de la palabra centrada en Cristo Jesús nos unirá cada día más como iglesia en una relación tan estrecha cada día que será inquebrantable hasta la eternidad. Por eso, ¿qué necesitamos?
la palabra, la verdad de la palabra en nosotros, la verdad de Cristo. Mis hermanos, una verdad que permanecerá para siempre, una verdad que nos seguirá cambiando. ¿Cuánto necesitamos que nuestras vidas sean cambiado? La palabra lo hará. ¿Cuánto necesitamos ser confrontados? Yo amo que la palabra de Dios me confronte. Si estoy mal, que me confronte. Pero a la vez, ¿cuánto necesitamos la unidad, la unión, el compañerismo en la iglesia? Por eso quiero que concluyamos pidiendo esto, diciéndole a Dios nuestro Padre que a través de Cristo, en el poder de su Espíritu, podamos vivir en esta verdad de la palabra. Que esta sea la esencia de este lugar, la verdad de Cristo en nuestras vidas, viviendo conforme a su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra. Gracias por esta hermosa verdad que nos has enseñado en esta corta pero maravillosa carta, y aunque es un brochazo, Padre, permite que esta verdad se quede con nosotros. Que lo importante no es que digamos que asistimos a este lugar, sino que lo importante es que donde vayamos, donde estemos, vivamos en esta verdad. Padre, permítenos, como dice aquí la palabra de Dios, ser celosos con la verdad. Mostrar amor verdadero, puro y sincero, pero también mostrar amor por tu verdad. Como nos has enseñado en otros estudios, en otros momentos, a tener celo por tu verdad, pero un celo sano. Pero Padre, que tu verdad nos una cada día más y más. Que nuestra relación sea tan estrecha, no solamente porque nos acostumbramos a vernos y quizá nos extrañamos, sino porque realmente extrañamos, es tu palabra, tu verdad y la comunión en Cristo Jesús. Por favor, Padre, síguenos transformando, cambiando, y si nos tienes que confrontar, confróntanos, pero por favor en la gracia y verdad de tu palabra. Y que así, Padre Santo, seamos una iglesia que permanezca en Cristo Jesús, en tu verdad, por siempre y para siempre. Finalmente, una cosa más, Padre, que esta verdad nos una tanto, que realmente seamos una familia, como lo dice aquí la palabra, que seamos como una mujer con muchos hijos, como una señora con muchos hijos, y que cada uno de nosotros pueda entender que en otros lugares hay otras hermanas, otras iglesias hermanas, hay otros hijos que han sido rescatados, salvados por tu gracia, y que nunca nosotros nos atrevamos a dividir tu iglesia, la cual tú has unido y comprado por la sangre de Cristo. Que esto sea una verdad, te lo pedimos, en el poder de tu Espíritu, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.